1:13 nos enseña que no fuimos engendrados por la voluntad de un hombre ni por la voluntad de una mujer, sino fuimos engendrados por Dios. Cuando nosotros entendemos a qué se refiere la palabra engendrados, vamos a darnos cuenta que en biología a esto se le conoce como el bios, ¿verdad? Es decir, es aquel generador de vida, el que nos dio a luz. Y quien nos dio a luz, quien generó nuestra vida, fue precisamente Dios. ¿Y cómo fue que dio vida o nos dio vida? Porque desde antes de la fundación del mundo, Él ya había pensado en nosotros. Es decir, la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Dios, ¿verdad? Y para Dios, es decir, de Él vienen las cosas y por Él nacemos. Cuando nosotros comprendemos esto, sabemos que aquello que nos generó vida fue ese mismo espora de Dios. ¿Por qué es espora de Dios? Porque es esa semilla que nos viene a dar vida, viene a generar ese bios, la misma vida de Dios en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos hijos naturales de Dios, tenemos que comprender que lo que expresamos y manifestamos es la voluntad del que nos engendró. ¿Y quién nos engendró? Pues Dios. Entonces, es bien claro y es bien necesario comprender que nosotros somos esos hijos naturales dados a luz por el mismo Dios, engendrados por el mismo Dios, pero no necesariamente tenemos que entender el ser un hijo natural con ser un hijo vegetal. A veces creemos que por ser un hijo natural no tenemos que hacer absolutamente nada, y eso es algo tan incorrecto como decir que tenemos una fe que nunca practicamos, que nunca tiene una obra que demuestre que creemos. ¿Me explico? Es decir, cuando tú y yo comprendemos que somos hijos naturales, las obras y la expresión que traemos a esta tierra es precisamente la expresión de aquel que nos engendró. Es decir, tú eres un hijo natural de Dios porque tú expresas la misma vida de Dios, como un espejo, dice la Biblia. Es decir, cuando te ven a ti, te puedo hacer esta pregunta: ¿ven a Dios? Cuando alguien habla contigo, ¿habla con Dios? ¿Y por qué te digo yo esta pregunta o te hago esta pregunta? Porque lo que están haciendo de ti tiene que rebalsarte, es decir, no tiene que estar solamente encerrado, tiene que ser una expresión que naturalmente se vea, que no sea forzada, por supuesto, y esto requiere un proceso, porque hay muchos que están fingiendo ser hijos, que tratan de serlo o tratan de aparentarlo, pero cuando el que te engendró es Dios, naturalmente vas a expresar la vida de un hijo, la misma vida del que te engendró. Así que mi exhortación va dirigida a que aprendas a dimensionar y a entender cómo se comporta un hijo, cuál es la vida de un hijo, cuál es la vida que nosotros representamos en esta tierra, y seguro todo tu entorno, todo tu contexto, inclusive todo tu ser va a ser reformado. Así que no me queda más que decirte que si tú quieres seguir avanzando en este tema, puedas visitarnos aquí en Ciudad San Cristóbal, Guatemala, o visitarnos a través de nuestras redes sociales, inclusive también en nuestra página en internet www.soycasadefe.org. Te invito y te exhorto a que puedas seguir avanzando, que tu entendimiento sea renovado y que no vivas limitado por un sistema que seguramente te educó, pero la misma vida de Dios puede reformar en ti.